De hoy vamos a hablar de las medidas cautelares. ¿Estamos? Recuerden ustedes las etapas que conforman nuestro procedimiento de la audiencia inicial. Pues ya vimos, primero tenemos un control de detención. Después vamos a tener, bueno, si es calificada de legal la detención, pues ya vimos qué va a pasar, ¿no? Tiene que hacerse. Denme un segundito, se trabó mi computadora. ¿Sí me ven y me oyen? Sí. Sí. Ya, perdónenme, ustedes se me quedaron pasmados. Bueno, decía, siguiendo toda la secuela de la audiencia inicial, llegamos a la vinculación de proceso. Una vez que el juzgador ha decidido vincular a proceso, dará el uso de la voz para la solicitud de medidas cautelares. ¿Estamos? Bueno, en rigor de verdad, salud, Sócrates. En rigor de verdad, son dos momentos, de nada, en los que podemos emitir medida cautelar. En la audiencia inicial. ¿Estamos? Tenemos un primer momento, puede ser al momento de decidir la situación jurídica. Si el imputado decide que la situación jurídica se resuelva en las 72 o en las 144 horas, antes de finalizar la audiencia se tendrán que emitir medidas cautelares. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Ese es un primer supuesto. Segundo supuesto, pensemos que quiero que se resuelva mi situación jurídica en la misma audiencia. Las medidas cautelares se dictarán después de dictado el auto de vinculación a proceso. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces ya tenemos estos momentos. En cualquiera de los dos, ya sea en continuación, antes de diferir la audiencia para su continuación posterior o en el mismo momento después del auto de vinculación a proceso, hablemos de las medidas cautelares. Siempre que escuchen ustedes en el procedimiento, en cualquier proceso o procedimiento, la palabra cautela, cautelar, quiere decir que vamos a cuidar algo. ¿Están de acuerdo? Si yo te digo, ten cautela al cruzar la calle, ¿qué les estoy diciendo? Tener cuidado, ¿no? Tener un cuidado. Las medidas cautelares tienen distintos objetos, procesalmente hablando. Vamos a ver los objetivos de estas medidas, en primer lugar, legales. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que nos dice el Código Nacional? ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Entonces, primero que nada, bueno, ¿quién puede solicitar una medida cautelar? Podrá ser el fiscal o la víctima. Aclaro, el único que puede solicitar prisión preventiva oficiosa será el fiscal. Perdón, prisión preventiva. No oficiosa porque esa no se solicita. Prisión preventiva justificada será el fiscal. De ahí en fuera, la víctima puede solicitar el resto del catálogo de medidas cautelares. ¿Quedamos? ¿Estamos de acuerdo? Piensen ustedes lo siguiente. A partir de la reforma de 2008, vamos a entender que la víctima ha tenido una protección más amplia
en el procedimiento penal. ¿Qué quiere decir? Dejó de ser objeto de protección, que fue en un inicio, a ser hoy en día sujeto de derecho. Parte procesal, con capacidad plena para actuar en el procedimiento y realizar solicitudes en igualdad de condiciones que los demás sujetos procesales. Es decir, que la defensa y que la fiscalía. Hoy por hoy, la víctima va a tener esta naturaleza. Por lo tanto, tiene plena capacidad. Bueno, les mandé apelaciones, ¿no? Impugnando por la víctima. ¿Se dan cuenta? Cuando antes esto era, no veo aquí ahorita a alguien de mi rodada, pero ustedes son jóvenes. Pero en mis tiempos, cuando yo defendía a las víctimas, para empezar, no podía promover nada. Tenías que ir con el Ministerio Público adscrito al juzgado. Él leía tu promoción y decidía si la presentabas o no. ¿Cómo ven? Y la víctima únicamente podía apelar la sentencia definitiva respecto de la reparación del daño, del monto de la reparación del daño. De ahí en fuera, nada. Hoy por hoy, la actividad de la víctima es muchísima. Les compartiré un curso que tengo grabado. Bueno, son varios cursos que doy para mis compañeros docentes en la Facultad de Derecho de ahí de la universidad. Doy un curso justo de los derechos de las víctimas en el procedimiento penal. Y ahí vienen una serie de actividades que realizan las partes que pueden ser estudiados. Están a su disposición en el canal, o sea, ustedes los pueden ver. Pero pues yo sé que no ven ni las clases que graban aquí, menos se van a sentar a verlas de otro curso. Ahí es un curso, cada curso dura 20 horas, y son como 3 cursos que están arriba. Se habla de la actividad de la víctima en el procedimiento primera instancia, luego en los recursos, y el tercer curso es las víctimas en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Explico cómo se presenta una queja ante la comisión, todos los sistemas interamericanos, el universal, el todos los sistemas de protección. Entonces, obviamente aquí pues no nos da el tiempo en el procedimiento para hablarles de tantas cosas, ¿sale? Pero bueno, trataré de irles compartiendo un poquito también de la actividad de la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que durante muchos años se nos enseñó que el proceso penal, pues el papel preponderante es el de la defensa, ¿no? Y se nos enseñó a ser defensores. Bueno, pues hay que ir ampliando nuestra visión y ver que también hay asesores y cómo vamos a hacer nuestra actividad. Muy bien. Entonces ahí les compartí algunas apelaciones respecto de autos de no vinculación a procesos, ¿se acuerdan? Entonces de esas las platicaremos después. Por favor, vayan viendo los casos prácticos para terminar con esto. Y sobre la medida cautelar ya les compartí una audiencia y un amparo hasta en revisión, ¿recuerdan? Del caso donde le imponen medida cautelar de prohibición de ejercer el empleo. ¿Recuerdan? La profesión o el empleo. Entonces ya también tienen esa información, ya medio vieron cómo está. Ahora vamos a ver la parte teórica. Muy bien, primero ya vimos quiénes la pueden pedir. Y se me olvida un tercer momento para el dictado de medidas cautelares. Cuando se le pide a un juez una medida cautelar establecida por la ley, una ley especial, la ley de acceso a una vida libre de violencia,
para las mujeres. Esa también la puede solicitar directamente la víctima o por conducto de su asesor jurídico y se genera una audiencia específica para la medida cautelar. Entonces son 3 momentos. ¿Estamos? Audiencia específica para medidas cautelares cuando se trate de violencia de género en contra de mujer por mandato de ley específica. 2, en la propia audiencia inicial, cuando el imputado decide que se resuelva su situación jurídica en la misma y el dictado de las medidas cautelares será posterior a la vinculación al proceso. Tercer momento, antes de dar por interrumpida la audiencia inicial, en virtud de que el imputado solicitó un plazo de 72 o de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica. Antes de que se vaya, pues tenemos que establecer una medida cautelar. ¿Queda claro? Son estos 3 momentos. Ahora bien, ¿cuáles son las finalidades de las medidas cautelares? Estas las vamos a encontrar en el artículo 153. Ahorita lo leemos. Pero vean ustedes lo siguiente, las medidas cautelares van a tener como finalidad en el proceso penal 3 aspectos o 3 finalidades. La primera, garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. ¿Estamos? Primera finalidad, pues tenemos que garantizar que vas a seguir viniendo. Recuerden ustedes, no se puede celebrar ninguna audiencia sin la presencia del imputado. ¿Qué artículo nos dice eso? ¿Lo tienen a la mano? ¿Quién es el invitado de honor en el procedimiento penal? ¿Podemos armar la fiesta sin él? ¿Qué artículo? Léanse el 56, por favor, y 57. Código. Mándeme, Alan. ¿Lo leo? Por favor, si es tan amable. Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento al lado de su defensor. Solo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulta imprescindible. Entonces aquí nos establece que es necesaria la presencia. ¿Están de acuerdo? Si no está él, no podemos abrir audiencia. Y ya después el 57 nos habla de las ausencias de distintos sujetos. Pero vamos a leer el 57 porque vamos a ver la consecuencia de las inasistencias. ¿Me ayuda usted mismo, Alan? Artículo 57. Ausencia de las partes. En el caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos,
La presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias, ni una vez notificado de ellas. Si el defensor no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor. Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto, se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato. El Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia o suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de 10 días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El órgano jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio Público y las posibilidades de aplazamiento. En el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. Si la víctima o ofendido no concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. En caso de que la víctima o ofendido, constituido como coadyuvante, sea ausente o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. Si el asesor jurídico de la víctima o ofendido abandona su asesoría o éste es deficiente, el órgano jurisdiccional informará a la víctima o ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Si la víctima o ofendido no quiere o no puede nombrar respondiente, para efecto de que se designe a otro, y en caso de ausencia y de manera excepcional lo representará el Ministerio Público. El órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las partes como juicio. Comparezcan a la audiencia. Muchas gracias. Aquí vimos la ausencia de todos menos del imputado. Tan importante es la presencia que lo pone el legislador en un artículo específico. Ya lo han de haber ustedes localizado, es el artículo 62. Artículo 62, Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, si el imputado se encuentra privado de su libertad, el órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o mecanismos necesarios para garantizar, el adecuado desarrollo de la audiencia. Impedir la fuga o realización de actos de violencia de parte del imputado en su contra. Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia día y hora que se determine. Y en caso de no presentarse, el órgano jurisdiccional podrá imponer un medio de apremio y en su caso, previa solicitud, ordenar su comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, que es lo que nos interesa, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta. ¿Estamos? A esto se le conoce como forma de reconducción al proceso. ¿Queda claro? Entonces vean ustedes lo siguiente. Vamos a hablar que la primera finalidad es garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Yo decía hasta hace unos meses que no se puede llevar a cabo ninguna audiencia sin la presencia del imputado. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo? Alejandro me dice que sí, los demás dicen, pues no sé, maestro, a usted le pagan, deme la información. Bueno, era mi modo de pensar, pero vas a creer, Alejandro, a ver tú qué opinas. Un juez, fuero común, primera instancia, juez de control,
decide abrir una audiencia. No, esta vez fue, perdónenme, sin el Ministerio Público. ¿Han ustedes alguna vez llevado una audiencia sin el Ministerio Público? Pues este juez dice que sí se puede. Pues no tendría razón de ser, ¿no? Pues llevó la audiencia de el dictado del auto de apertura a juicio oral sin la presencia del Ministerio Público. Y con todo y que me lo puse, pues le decía, señoría, pues establece el código claramente la consecuencia si no llega el Ministerio Público, ¿no? Tenemos que solicitarle al superior jerárquico que nos designe uno. Les mando la audiencia para que ustedes la vean y ya verán las conclusiones a las que él llega, y él dice que no es indispensable la presencia de todas las partes en el proceso. Entonces, y no es juez de tómbola, es de los de carrera judicial, para que también de esos no dicen nada, nada más se quejan de los nuevos, pues los otros también estaban para llorar, ¿eh? Les envió la audiencia y a ustedes y la platicamos de acuerdo con lo que acabamos de leer. Pero piense usted lo siguiente, el procedimiento penal tiene como finalidad, una de sus finalidades, determinar la culpabilidad o no de un sujeto respecto de un hecho con apariencia de delito. ¿Estamos de acuerdo? Si el sujeto no va, pues no tiene sentido el proceso. Por lo tanto, una de las finalidades de las medidas cautelares es garantizar que vas a seguir viniendo. ¿Estamos? Segunda finalidad, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido. Se puede dar casos donde, por la naturaleza de los hechos, pueda estar en riesgo la integridad física de las víctimas. Sí. Y ustedes recuerdan su artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos decía que una de las finalidades del mismo es proteger a la víctima. Muy bien, pues las medidas cautelares van a poder tener esta finalidad. ¿Estamos? Y así piense usted el alejamiento, la exclusión de domicilio. Son medidas que tienen como finalidad proteger a la víctima. ¿Queda claro? Después, tercer finalidad, evitar la obstaculización del procedimiento. Como terminando la audiencia, vamos a abrir una etapa de investigación complementaria, pues tenemos que ver que el imputado no va a realizar ninguna acción que pueda entorpecer el resto del procedimiento. Y por lo tanto, también necesitaremos cautela. Dense cuenta, ¿cuál es la cautela? Cumplir o proteger alguno de estos tres aspectos. Hay un cuarto aspecto que es proteger a la sociedad. A mí me parece que este último aspecto es inconvencional. Va en contra de lo establecido por la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues produce una cuestión nuevamente irracional, vacua, ambigua,
que va incluso en contra de la presunción de inocencia, ¿no cree? O sea, te voy a poner una medida cautelar porque tú eres un riesgo para la sociedad. ¿No les parece? ¿O qué opinan? Pues si todavía no me sentencias, ¿por qué dices que saliendo voy a seguir cometiendo delitos? ¿Qué piensan? ¿O está bien? ¿No? ¿Nadie piensa nada? Pues viéndolo así, más que haga daño a la sociedad, es para que se siga el procedimiento, ¿no? No, 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 pero el código expresamente dice para evitar daños, alteraciones a la sociedad. Expresamente lo dice la ley. Y le digo que esa última finalidad a mí me parece contraria al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Porque, pues, Bueno, dígame. sí, ya analizándolo así, sí, ya se estaría violando la presunción de inocencia. Me pareciese que si vamos a leer, abran ustedes su código nacional y váyanse al artículo 153. ¿Lo tienen? ¿Me ayudas, Arturo? Porfa. Sí, buenos días. Buen día. Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima Exacto. Primero, asegurar la presencia. Dos, garantizar la seguridad de la víctima. Ajá. u ofendido o del testigo, Ujú. o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas para medidas cautelares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Ok. Aquí tenemos este primer aspecto y lo vamos a compaginar con los siguientes artículos cuando ya nos habla de la protección de la sociedad. Ahorita llegamos a ello. Porque si ustedes hacen memoria, en el caso que les envié, cuando el juzgador emite la restricción para ejercer la profesión, ¿dijo que era para proteger a la víctima? No. ¿Para garantizar la presencia? Tampoco. ¿Para evitar obstaculización en el proceso? No. ¿Qué dijo que es? Para proteger a la sociedad. Porque como él es maestro, pues a todos sus otros alumnos les va a hacer lo mismo que a la anterior. Más o menos eso fue lo que razonó, ¿recuerdan? Entonces ahorita vamos a encontrar dónde viene esta otra circunstancia, pero veamos que se vuelve interesante, porque falta hablar del siguiente supuesto. ¿Quién puede solicitar la medida cautelar? ¿Víctima o fiscal? Pero también vemos que el juez puede oficiosamente emitir medidas cautelares, como es el caso concreto que les compartí. Y ahí otra vez me parece un atentado contra el principio adversativo. Pues, ¿qué no se supone que todo tiene que haber contradicción y prueba? Si el juez solito emite la medida cautelar donde no hay debate y sin necesidad de prueba, pues se complica mucho el trabajo del defensor, ¿no cree?
Entonces, ya vimos estas tres finalidades legales. Ahorita vemos la cuarta, viene más adelantito. Pero me interesa también otro aspecto. La medida cautelar, para que sea legal y respetuosa de los derechos humanos, debe de establecer una temporalidad. Lo leyó Arturo, por el tiempo indispensable. ¿Estamos? No puede ser una medida cautelar genérica, extensiva e irracional, porque tenemos que establecer la necesidad. ¿Estamos? Así que cuando nos emiten medidas cautelares que señalan durante todo el tiempo que dure el proceso, me parece que se está violando este artículo. ¿Ustedes qué creen? Se tiene que establecer la necesidad. O sea, todo el tiempo tengo el temor de que va a estar en riesgo la seguridad de la víctima. Pues habrá que fundarlo, ¿no? Tal vez sí. Todo el tiempo voy a tener el miedo de que no te presentes, garantizar tu presencia. Pues tal vez sí. Todo el tiempo tengo el miedo que vas a entorpecer el procedimiento. Hay que establecer una temporalidad. Muy bien. Y esto nos lleva a entender que las medidas cautelares solo pueden durar el tiempo indispensable para cumplir su propósito. Y tenemos que partir de que el dictado de medidas cautelares solo se puede realizar con base a condiciones objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Derecho penal de acto, no de autor. ¿Están de acuerdo? Vamos a tomar condiciones objetivas, no personales. Denme un segundito, por favor. Les decía, toda medida cautelar debe de estar fundada o se deben de tomar en cuenta para dictarla condiciones objetivas. Estas condiciones objetivas van a ser indispensables. Uno, para establecer la necesidad de la prueba, perdón, la necesidad de la cautela, y dos, pues el margen probatorio que vamos a valorar. ¿Están de acuerdo? Porque vamos a ver que las medidas cautelares en este momento igual las vamos a dictar con base a datos de prueba. Entonces, el margen probatorio, ustedes se van a imaginar, pues que va a ser un tanto distinto. ¿Estamos? No es lo mismo un margen probatorio para dictar un auto de vinculación a proceso que el margen probatorio para meterte a la cárcel 5 años de tu vida. ¿Están de acuerdo? ¿O también será margen probatorio mínimo? ¿Qué piensan? ¿O no importa? Pues total, entonces, cárcel es cárcel, maestro. La cárcel no se le niega a nadie. ¿Qué opinan? ¿O tendrá importancia que hablemos de esto? Dígame, Pues es Lidio. que, gracias, son figuras distintas, ¿no? Una medida cautelar a ya como tal una vinculación a proceso, para lo cual sí se requieren medios probatorios distintos, como decíamos en alguna pasada clase. Por ejemplo, para las medidas cautelares se llegan a utilizar criterios, desde mi punto de vista, y creo que lo compartíamos, tan absurdos como el hecho de tener un pasaporte. Era muchas veces los fiscales lo utilizan como justificación
pretender imponer una medida cautelar contra el imputado por el riesgo de sustracción, ¿no? Pero eso es una condición objetiva. No, Acuérdese que el peor enemigo del derecho procesal es la práctica. Yo cuando escucho que le dicen a los alumnos, el derecho se aprende allá afuera, aquí vente a ser pendejo. ¿Ustedes han hecho caso? No, el derecho se aprende en el aula y se ejerce afuera. El peor enemigo del proceso es la práctica. Si yo les pregunto, ¿cuál es la práctica en una agencia del Ministerio Público? Ah, maestro, doblamos el billete, así. Artículo 500. Y ustedes ahorita me dan una clase de cabo a rabo. A ver, Sócrates, si yo quiero llevarme al titular de la agencia a una cantina, ¿cómo lo invito? Dinos ahorita. Pues no sé, doctor. Ah, ¿y a poco no se lubrica todo el procedimiento así? Sí, la verdad es que sí, Ay, lamentablemente las prácticas malas son las que nos complican la vida a los que queremos trabajar bien, porque luego he visto que llegan otros abogados y rápido los atienden, pero uno a veces está esperando por horas por lo mismo de que no somos amigos. exacto, pues no te mutilas, o sea, todo se puede avanzar siempre y cuando les hables del momento histórico correspondiente, de la guerra de reforma, ya sea que un Sor Juanito, un Benito Juárez, depende de qué momento histórico platiques, podemos avanzar. ¿Están de acuerdo? Ok, pero eso para fines de un aula no nos sirve, porque nos pasa mucho esto. En la práctica el Ministerio Público siempre va a pedir cárcel. Siempre, no importa el delito. Crucificado y lapidación en plaza pública, nada más porque no están en la ley, si no lo pedirían. Entonces, aquí lo que yo quiero que me entiendan es, uno, cuando yo impugne, porque me van a imponer medida, ¿cómo lo voy a impugnar? ¿Estamos de acuerdo? O viceversa, cuando se solicite una medida cautelar y no la concedan, ¿cómo la voy a impugnar? Y no nos podemos enfrascar en discusiones subjetivas. Por eso la ley nos pide condiciones objetivas. Les voy a compartir una apelación, una sentencia de apelación, donde en un homicidio, fíjense, homicidio calificado, con arma de fuego, tentativa de homicidio calificado, el sujeto activo del delito se dio a la fuga y el juez dijo que no había elementos para imponerle una prisión justificada. ¿Cómo ves, Arturo? Da risa, ¿verdad? Y yo he tenido a Kevin y a Brian que se roban 2 Coca-Cola de un supermercado y les dan cárcel. Es que hay de ciudadanos a ciudadanos. ¿A poco no? Tuve que impugnar la resolución y la sala le revoca para que se le imponga la medida de la prisión. Actualmente estamos discutiendo en el amparo indirecto, pues si se va clavado o no. Pero dense cuenta que es para ambos lados, ¿eh? Y ahí el argumento que le decía a la sala fue, pues hay condiciones objetivas, uno, para ver que existe un riesgo contra la víctima, y dos, pues que el sujeto no pretende someterse, no pretende continuar en el proceso, porque se intentó dar a la fuga. Entonces, ahí tenemos varios aspectos que hay que pelear. Pero miren, ¿cómo vamos a clasificar las medidas? El artículo 155 del Código Nacional nos da
un catálogo de, son 14 medidas cautelares que pueden ser dictadas. ¿Están de acuerdo? Vamos a clasificarlas para que sea más fácil su estudio. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, realicemos la clasificación de las mismas. Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Sí, sí está compartido. Sí, doctor. Miren, el primer tipo de medidas cautelares, pues es el que hemos platicado, que es las medidas cautelares que tienen como finalidad el primer criterio es el aseguramiento o coerción de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer tipo de medida cautelar en materia penal. Recuerden ustedes que pues, esto varía de materia en materia. Pero en materia penal, la primera, digámoslo así, la de mayor trascendencia es esta, el aseguramiento personal. Y esta la vamos a tener de dos tipos. Ustedes ya lo conocen. La prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Estos van a ser los dos tipos de medida de coerción. Cuando nos refiramos a las medidas de coerción con privación de la libertad. ¿Estamos? Estas son medidas de aseguramiento o de coerción. Aquí hay que agregarle con privación de la libertad. Que insisto, vamos a ver que estas son, por propio mandato legal, las más lesivas. ¿Están de acuerdo conmigo qué es lo que más nos puede dañar en un procedimiento penal? ¿O no? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Puedo dejar de compartir mi pantalla? ¿Qué preferirían ustedes? ¿4 mesecitos de tambo o que te asegure tus cuentas bancarias? ¿Qué les gustaría más? Y los veo dudando, me preocupan de vez. ¿A ti qué te gustaría más, José y Ian? El aseguramiento de cuentas, sin lugar a dudas. Yo creo que también, pero aquí los compañeros dicen, no, maestro, ¿para qué quiero la libertad sin dinero? Luego voy al centro comercial y ¿qué hago? No, yo 1000 veces mi libertad, pero bueno, sí los vi dudando muy cabrón, entonces me preocupo mucho, pero bueno, Es que lo vamos a contratar. no No me quedo creo, sin dinero. no creo. Veamos. Primera, con privación de la libertad. ¿Qué nos dice la propia ley? Que se tiene que preferir cualquier medida cautelar antes de la privación de la libertad. Y ahí pónganle. ¿Están de acuerdo? En este país, primero cárcel y después veriguamos. Afusílalos y después veriguamos. ¿Se acuerdan? La ley fuga. Pues aquí primero cárcel y ya después vemos, hombre. ¿A quién?
Díganme ustedes, ¿a quién se le niega 5 años de cárcel? Díganme. Pues hombre. Entonces, mucho cuidado con esta medida. Nuestra ley nos impone, en primer lugar, lo dicen hasta de manera coloquial, que va a ser una cuestión de última ratio. Lo último que tengo que hacer es la prisión preventiva. Tengo que justificar por qué esta es la idónea y no ninguna de las anteriores. Y el estándar probatorio que se pide es un estándar reforzado, nada de mínimo. ¿Están de acuerdo? Pues voy a afectar un derecho fundamental que se llama la libertad personal. Entonces no se puede emitir a la ligera. Bueno, no debiese emitirse a la ligera. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, tengamos cuidado con esta circunstancia. E insisto, se debe de emitir siempre para proteger. Sí, si bien vamos a proteger nuestro proceso, debemos de entender que debe de establecerse una ponderación de derechos. Bueno, tengo 3 finalidades que cumplir. Todas me parecen adecuadas y válidas. ¿Concuerdan conmigo? Pues garantizar que vengas al proceso, proteger a la víctima y que no dañes o entorpezcas el procedimiento. Todas me parecen finalidades deseables. Pero aquí viene el problema. Tenemos que ver que que al momento de emitir la medida cautelar no te dañe o no dañe los requisitos de protección, el estándar, digamos, el mínimo margen de protección que te tiene que dar la propia ley. Dentro de ellos, insisto, la libertad personal, la presunción de inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde viene la regla específica que les señalé de las finalidades. Váyanse ustedes, por favor, al artículo 167 del Código Nacional. ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? Ian, José. Sí, doctor. Artículo 167, causas de procedencia. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, Y así ahí, como cuando... deténgame tantito. ¿Se dan cuenta que retoma las 3 finalidades que vimos del 157? Y agrega una cuarta, de la comunidad. Y aquí es donde me cuesta mucho trabajo imaginarme cuáles son las condiciones objetivas que toma un juez para determinar que vamos a afectar a la comunidad.
Y dos, ya está presumiendo que saliendo voy a seguir haciendo delitos, ¿no? ¿Cómo compagino esto con la presunción de inocencia? Tanto como regla de trato como estándar de valoración. ¿Se dan cuenta? Y esto nos complica mucho el trabajo. En un amparo planteé justamente la inconvencionalidad de esta porción normativa, porque me fue aplicada así por un juez de control. Solicito la revisión de una medida cautelar, en este caso una prisión preventiva oficiosa, donde le digo, señoría, la Constitución dice que la prisión preventiva durará máximo 2 años. ¿Están de acuerdo? Le digo, mi cliente lleva 5 años en la cárcel. Pues creo que nos hemos excedido. Dígame, José. Gracias, doctor. Bueno, mi comentario y incluso pregunta es precisamente en el sentido de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y su inconvencionalidad, sobre el choque que tiene pues las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta figura y la imposición. Y de hecho la reciente reforma del artículo 19, ¿no? Que parece que vamos, o sea, nos ordena algo el foro internacional y nosotros queremos anteponernos y ponemos que no se puede hacer ningún tipo de interpretación, ¿no? Entonces, teniendo este choque entre texto constitucional, tratados internacionales, pero en virtud que también la propia Constitución dice que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales están elevados a rango constitucional, y ante el choque directo, yo pensaría que aplicando el principio pro persona, tendría que prevalecer lo determinado en Corte Internacional, ¿no? Pero en la práctica creo que no se ha desarrollado de esa manera. Tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo con usted. Ok. Bueno, entendamos. Primero, el parámetro de regularidad constitucional de nuestro sistema incluye a los tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos fue suscrita y ratificada por México. Aceptamos la competencia contenciosa de la Corte. Y ya que nos condenan, decimos, ¡ay, no me gustó! Ya no quiero. Tomemos en cuenta que estamos viviendo tiempos autoritarios. Yo sé que ustedes salen y ven todo lleno de derechos y la Grecia moderna en la que viven les parece mágica, maravillosa, y Dinamarca inundada, pues es nada más para ver que el agua es bonita y fluya. Y no les preocupan estas bagatelas. Pero lo que usted dice a mí me parece preocupante. Las reformas al artículo 19 nos debiesen de tener espantados. De verdad. Yo no encuentro, insisto, y lo he escrito, ahorita les comparto, hace más de 8 años que me parece perversa la prisión preventiva oficiosa, propia de un sistema inquisitivo, que echa a la borda todo lo que se construyó de un sistema acusatorio adversario. Para mí, con todo y que esto se hace bombo y platillo diciendo que tenemos un código y que se respetan los derechos humanos y que no sé qué, me parece un código perverso. ¿Estamos? Entonces, por eso hay que analizar, criticar y entender el sistema. Para eso son ustedes especialistas. No para únicamente repetir los requisitos del 155, sino critiquémoslo y entendamos. Dígame, José. Gracias, doctor. Y en la práctica, entonces, me imagino que los jueces de control no hacen ninguna clase de ejercicio de control difuso y aplican directamente la prisión preventiva. Sin embargo, ya en primero apelación y posteriormente en amparo,
sí, pues estos superiores jerárquicos hacen este ejercicio o se continúa aplicando a la literalidad como lo establece el 19 constitucional? No puedo ser tajante, decir sí o no, porque algunos sí lo llegan a hacer, otros no. La regla general, desde lo que a mí me ha tocado, es que no lo hace. Ahorita le comparto un amparo, tal cual la hipótesis que le estaba señalando. Oye, me pusiste la prisión preventiva oficiosa y dice el juez, ay, ya condenaron al Estado mexicano. La quito y te doy Ministerio Público, a ver, ¿qué me vas a pedir? Ah, pues la justificada. ¿Y cómo la justificas? Un día vio feo a, a la contraparte este cabrón. Ah, hay elementos, cárcel. Y se justifican en cualquier cosa, ¿eh? Bueno, les platicaba este caso que les mandé de un maestro, de un abuso sexual. ¿Se ubica? Le digo que me han pedido 3 veces cárcel. Si usted vio la audiencia inicial, el Ministerio Público, ¿qué pidió? Cárcel. Como la defendí, porque en ese caso todavía era justificada. Si esa misma audiencia fuese el día de hoy, le tocaría prisión preventiva oficiosa. Recuerden que el catálogo del 19 empezó con 5 delitos de prisión preventiva. Hoy ya son 21. Eso nos debiese de dar una idea de qué está pasando en nuestro estado. Pero bueno, hoy por hoy a ese mismo cliente estaría clavado. Y desde cuenta qué pasó. Defiendo, hago el debate contra lo que pidió Fiscalía, pidiéndome prisión preventiva justificada. No me cumplió ninguno de los elementos. El juez no se la concede, ¿estamos de acuerdo? Pero el juez de repente dice, ¿pero qué crees? Hay un artículo que dice que yo te puedo imponer medida cautelar si la considero necesaria. Y si la considero, mano. Y me impone una medida cautelar donde ya no se abre debate y me veo afectado en mis derechos. Que en el caso concreto fue una privación para ejercer la profesión, si mal no recuerdo. Otro derecho fundamental. Afectado oficiosamente y sin una sola prueba. Entonces, aquí es el garrote del proceso penal, las medidas cautelares. Hay que tenerles miedo, no sé ustedes, yo a lo que más miedo le tendría es a una medida cautelar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa, Ian? Algunos juzgadores sí realizan controles difusos, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, pero hay otros que no. ¿A qué se debe? Hay múltiples explicaciones, algunos desconocen el control de convencionalidad, otros dicen, yo no me meto en problemas. Al rato me hablan de presidencia del tribunal y me dicen, a ver, ¿cómo que derechos humanos? Cálmese, cabrón. O a veces en los propios reclusorios hay un chat donde los propios jueces de control como que van marcando criterios que se siguen a verdad sabida y buena fue guardada, que a veces importan más que lo que haya dicho la Corte Interamericana o la propia Suprema Corte. Doy ejemplos, se lo voy a enviar. El Pleno Regional Norte, a partir de la condena que usted acertadamente refirió, estableció el Pleno Regional un criterio que dice, cuando se trate de prisión preventiva oficiosa justificada, debes de analizar si otorgas la suspensión con efectos restitutorios.
Le envío cómo la solicité y le envío qué me contestó el de distrito. Que me va a decir, bueno, sí, pero no, pero mira, porque y un día, y luego entonces, cárcel, mano. El efecto es, quédate en la cárcel y tu libertad queda a mi salvaguarda. Y no le hacen caso a lo que ya dijo el Pleno. O sea, tenemos elementos de protección, pero de repente pues te encuentras con que no, no y no. Así de sencillo. Nuestra Constitución ordena que si se excede el plazo de 2 años de prisión preventiva, sin hacer diferencia entre es oficiosa justificada, dice 2 años, se tiene que imponer una diversa. ¿Y qué hacen en primera instancia? Ya llevas 3 de oficiosa, y te la cambio a justificada y reinicia el cómputo. Oiga, discúlpeme, ¿de dónde saca usted eso? En el amparo que les mando, de verdad, 5 años de prisión preventiva justificada, perdón, oficiosa, y el juez me hizo la cuenta y debíamos años. Hasta le dije a mi cliente, ya, güey, ya no le muevas porque capaz que me clavan a mí. Y una argumentación de verdad interesante de analizar. O sea, bien, bien interesante. Miren, lea usted este amparo sobre la prisión justificada, que es la revisión de medida cautelar, que lo veremos más adelante. Pero piense usted, toda medida cautelar tiene como regla que puede ser revisada. ¿Estamos? Ya se los acabo de mandar aquí al chat, ¿ya lo vieron? Ese sí lo pueden reenviar al chat del WhatsApp para que lo tengan todos y todas. Y de este caso en particular vamos a analizar audiencias de juicio. Muy bien, este ya lo concluí. Y vamos a analizar un poquito de este caso. Pero aquí es una medida cautelar, la revisión de la medida cautelar. ¿Estamos? Y como este hay varios, pero le digo, sí tenemos un serio problema respecto de ello. Sobre la prisión preventiva, les compartiré algunos artículos que he publicado a nivel nacional e internacional respecto de la misma. No quiere decir que lo que yo piense esté bien. Estamos, simplemente chéquenlo y analicen. Hay personas que aplauden la prisión preventiva oficiosa y dicen que está bien, pero bueno, pues yo tonta y estúpidamente creo que tengo derechos. Y tengo un núcleo que no puede afectar el Estado, y menos de una manera arbitraria y sin pruebas. Dígame, José. Doctor, nuevamente gracias por compartirnos esta situación. Mi duda va a un caso un poco más específico. Los criterios precisamente para la imposición de prisión preventiva oficiosa y como mencionaba usted la argumentación. Hay un delito en específico del catálogo del 19 que tiene una modalidad, estoy hablando específicamente de violación. Cuando es cometido entre parejas, ya es una querella. Pero, sin embargo, usualmente también impone, a pesar de ser violación entre parejas, que consideraría yo que es otro delito, también imponen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Usted tiene alguna experiencia en una situación como esta que le estoy mencionando o ha visto algo en la práctica? Porque a consideración mía, es otro delito, se trata de otro delito, y precisamente estableciendo que no se puede imponer por analogía una pena que, nuevamente, la crítica seguramente va en el sentido que la prisión preventiva oficiosa resulta ser muchas veces una pena anticipada. Estamos a la literalidad del 19, que incluso el propio 19 ya dice ahora sí que a la literalidad se tiene que imponer en esos delitos y no hacer ningún tipo de análisis. Bueno, no es lo mismo violación que violación entre parejas, tanto así que incluso la prescripción
pues es distinta, ¿no? Un año contra la media aritmética de pues todo lo que, la suma de violación. Pero aquí, de tu línea argumentativa, lo que a mí no me queda claro es por qué sería otro delito. A mí me parece que es un atenuante nada más. ¿Considera usted entonces que también tendría que imponerse prisión preventiva oficiosa porque es una modalidad de la violación? A mí me parece que sí. O sea, insisto, yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Nunca se debiese de imponer. Pero, a ver, déjeme abrir mi código de violación. Y justo porque a mí me tocó recién un caso, sí, porque lo único que te maneja es que cuando el delito se ha cometido entre cónyuges, el delito se perseguirá de querella, pero no te señala que sea un tipo autónomo. Yo no encuentro la autonomía del tipo. Lo único que cambia es la calidad del sujeto pasivo. O sea, yo no encuentro ningún elemento del núcleo duro al que por medio de la violencia imponga cópula. No, yo no encuentro nada diverso. Lo único que cambia es el sujeto pasivo y se vuelve atenuante o agravante. Y por lo que refieres a que prescribe, pues lo que prescribe es únicamente el derecho a presentar la querella, pero la pretensión punitiva del Estado se va al término medio aritmético. O sea, me parece que son cuestiones distintas, ¿no? El presupuesto penal, que es la querella, el presupuesto procedimental para iniciar el procedimiento, que es que haya querella, me parece que es diverso a la pretensión punitiva del Estado. O sea, no encuentro yo la autonomía del tipo. Denme un segundito. Cintia, dígame, veo que levanta la mano. ¿Sería tal vez que sí sea la prisión porque viven juntos? ¿Sería una medida que sí sería conveniente? Bueno, es que aquí el tema que el legislador establece que es de oficiosa. El delito de violación es prisión preventiva oficiosa. No, 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 aquí ya no importa. Acuérdese, aquí no hay necesidad, no tengo que justificar nada, nada más porque el catálogo lo dice, es cárcel. Pero la duda de José es si aquí están aplicándola de manera analógica cuando se trate de violación entre cónyuges. Mi opinión es que no, porque es una modalidad del propio tipo. O sea, el tipo básico es al que por medio de la cópula, perdón, al que por medio de la violencia imponga cópula. Y lo único que cambia en el caso concreto que usted me señala es que sea entre cónyuges. Cambia o se le asigna una calidad específica al sujeto pasivo, pero no, yo no veo autonomía del tipo. No, no vería aplicación analógica ni nada. Si me permite, doctor, me llama la atención lo que menciona también respecto a que la prescripción es para efectos de la presentación de la querella, eh, pero no por lo que hace a la pretensión punitiva. Es decir, a pesar de que se trate de este delito cometido entre parejas y no se haya presentado querella, si el Estado tiene conocimiento por una denuncia ya de que se cometió el delito, a pesar de la calidad del sujeto activo, podría entonces ejercer la acción penal a pesar de este requisito de procedibilidad. No, Pensaría que ya prescribió, ¿no? no, no. Si no hay querella, no puede. O sea, por eso es requisito de procedibilidad, pero tiene solamente un año para presentarlo. Así lo dice la ley. Pero eso no es lo mismo, no confundamos prescripción de la pretensión punitiva con preclusión de presentar una querella. Son distintas. E insisto, más a mi argumentación, si nos vamos, ya ubiqué el tipo penal, si nos vamos, bueno, me imagino que me estás hablando Ciudad de México, ¿no? 174, Código Penal Ciudad de México. Último párrafo.
es una condicionante. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiere un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se le impondrá la pena prevista en este artículo. En los casos del delito, de estos delitos, se perseguirá por querella. En el caso concreto, pues ni siquiera es atenuante. Lo único que cambia es que exige la querella cuando haya calidad específica entre sujeto activo y sujeto pasivo. Pero por lo menos aquí ni siquiera baja la pena. ¿Se da cuenta? Entonces, para mí, sí habría lugar a prisión preventiva oficiosa. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, fíjense todo lo que estamos hablando de las medidas cautelares. Esta de la prisión pues, nos da bastante de qué hablar. Pero hablemos de otra. Ya se nos está acabando el tiempo. Veamos, esto lo dejamos para nuestra siguiente sesión. Perdón, dígame, Arturo. Doctor, a mí no me está quedando claro esta parte del tema de la... Hace un momento decía el compañero, la querella tiene una... Se me olvidó ahorita el término. Hay un plazo para poderla, para poder denunciar, bueno, presentarla ante el Ministerio Público. Es un año. Pero usted decía acerca de la, pero eso no prescribe, o más bien lo que no prescribe es la pretensión punitiva del Estado. Entonces, a mí no me está quedando claro esa parte. Si el delito prescribe, o más bien lo que prescribió fue la oportunidad de presentar la querella, ¿cómo persiste la pretensión punitiva? Es que son dos situaciones distintas. Miren. Váyanse al artículo del Código Penal. Recuerden que la prescripción la tenemos en el Código Penal. Váyase al artículo 110 del Código Penal. ¿Ya lo encontraron? Es justo lo que me están preguntando, porque hay muchas reglas para la prescripción, pero enfoquémonos en una. ¿Quién me ayuda a leer el 110 Código Penal Ciudad de México? Y habrá su correlativo en el federal y en el resto de los estados. ¿Quién me ayuda? Yo, artículo 110. Prescripción de la potestad punitiva en los casos de delito de querella. Salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querella del ofendido o de algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años fuera de esta circunstancia. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas de los delitos perseguibles de oficio. Es a lo que me refería. No confundamos. Una cosa es el requisito de procedibilidad, que se tiene 1 o ¿cuánto más? O 3. De acuerdo, Código Ciudad de México. Habrá que ver en sus respectivos códigos. Una vez que ya se cumplió, pero este es el requisito de procedibilidad. La pretensión punitiva, ¿dónde está? ¿Quién me preguntó? ¿Ya se fue? ¿Arturo? ¿Fuiste tú? Sí, doctor. Ok. La pretensión punitiva, recuerda usted que se ejerce hasta que se presenta la acción. Aquí no, cuando yo presento una querella no estoy haciendo valer pretensiones punitivas. Lo que quiero es que el órgano investigue. ¿Y quién es el que ejercita la pretensión punitiva? Pues, si es entre particulares, pues hasta que voy con el juez de control, en los casos que la ley me lo permite. Si es Ministerio Público, pues en los casos que los permite. Y otra vez viene el tema, ¿cuándo se ejercita la acción penal?
¿Se acuerdan que les dije que hay una contradictio in terminis en nuestro código? Que por un lado nos dice, se ejercita la acción penal desde que se solicita la audiencia inicial y se gira el citatorio de presentación, y por otro lado nos dice, cuando se presenta la acusación. Bueno, no importa cuál de las dos tome usted como válida, hasta qué momento se ejercita la acción penal ante un juez. Por eso le digo, son distintos los momentos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, Gracias. uno es, tienes un año para presentar tu querella. No importa que aquí el código le ponga la pretensión punitiva, porque ustedes saben que ahí no estoy ejerciendo ninguna pretensión punitiva, hablando procesalmente. Lo que quiero es que se investigue. Un año o 3 máximo, depende del supuesto. Una vez que se cumplió el requisito de procedibilidad, ¿qué regla se sigue para la prescripción? Las mismas que veremos, bueno, que vienen en artículos previos. ¿Queda claro? Les compartiré un caso donde hice valer la prescripción. Pero todo esto lo vamos a ir a discutir al proceso. ¿Estamos? Nada más que no los quiero abrumar con tanta cosa porque es demasiado. Ya después vemos si quieren prescripción. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Pasen excelente resto de mañana y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.